decimos, bueno, tenemos el dinero en este tope, ya toca buscar la manera de cómo financiar esto. Muchos países, hemos andado por más de 500 ciudades. Hay que intentarlo, por lo menos hay que intentarlo, hay que probar, para después uno no arrepentirse de no haberlo hecho. ¿Era el adecuado o no? Y en caso de que te muestren que no, pues intentarlo de nuevo. Si te da miedo, hazlo con miedo. ¿Qué pasión, guerreros y guerreras? Bienvenidos a un episodio más de Construyendo tu Leyenda. Y siendo más específicos, un episodio más de la sección de Renuncia y Emprende. El día de hoy nos acompañan dos personas que en mi opinión son dos seres llenos de experiencias de vida, que el día de mañana van a tener mil y una historias que contarnos. Y que a decir verdad es una historia de inspiración para todos aquellos pues que aún no se atreven a salir por su propia cuenta, a aventurarse en el mundo del emprendimiento. Ellos son Lina y Andrés, una pareja colombiana que, siendo honestos, pues me abrieron los ojos de las posibilidades que el mundo del emprendimiento ofrece. Y es que la historia que nos vienen a contar no es la típica historia de alguien que renuncia, emprende un negocio y triunfa. Y no lo es porque el emprendimiento de ellos, su gran empresa, pues es nada más y nada menos que ellos mismos viajando alrededor del mundo. Así es, Lina y Andrés dejaron todo en Colombia por perseguir un sueño lleno de retos, oportunidades, así como experiencias, vivencias que los ha llevado a recorrer miles de kilómetros por el mundo y que actualmente viven cómodamente en Tailandia. Ellos vienen a contarnos pues un poco sobre lo que ha sido su gran aventura, cómo lo han hecho, qué retos han enfrentado y que, como cualquier emprendimiento, cómo es que han logrado salir adelante. Así que si eres emprendedor o simplemente traes como que pues esta espinita, emprender una aventura, perseguir tus sueños, salir a viajar por el mundo, etc., entonces este episodio es para ti. Así que ya me callo y te dejo esta agradable historia con Lina y Andrés. ¿Qué tal, Andrés, Lina? Bienvenidos a este nuevo episodio de Construyendo tu Leyenda. La verdad es un placer tenerlos aquí con nosotros. Muchas gracias ahora sí que por darme este tiempo para platicar con ustedes. Estoy seguro que a toda la audiencia de guerreros les va a gustar escuchar su historia, porque a mí, en serio, me encantó escucharla. Quisiera que nos contaran cómo fue este proceso entre que estaban trabajando, entre que les llegó la espinita de renunciar. ¿Cómo fue este proceso? Comenzando por el a renunciar. ¿En qué trabajaban? ¿Qué hacía cada uno? ¿Y cómo fue que surgió esta espinita de renunciar por perseguir un sueño, que en este caso es viajar? Y no sé, perdón, aquí estoy extendiendo un poco la pregunta, pero no sé si era un sueño de ambos, si era un sueño en conjunto, pero ¿cómo fue que llegaron a este objetivo en común, que fue viajar por el mundo? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro estar aquí con vos y con tu audiencia, y siempre estar en contacto con los mexicanos para nosotros es un placer inmenso. Sobre tu pregunta, ya entrando en materia, la idea de renunciar, digamos que cuando la gente renuncia lo hace por múltiples, por múltiples motivos. Uno de ellos es huirle a las responsabilidades, otro puede ser estar agotado y cansado, y otro puede ser tener mejores propuestas laborales. En nuestro caso, ya lo contaste, fue perseguir nuestro sueño. Entonces, nosotros no lo hicimos por ninguna de las anteriores que acabo de mencionar. Nosotros no lo hicimos ni huyendo ni buscando mejores alternativas, sino que lo hicimos dando un paso al vacío a ver qué era lo que iba a pasar con nuestras vidas si nos dábamos un viaje largo por el mundo y si intentábamos algo diferente. Yo creo que en esto de renunciar es fundamental el concepto del cambio, tener siempre a la mano el concepto de cambiar. Cambiar siempre es positivo, así cueste, así Claro. cueste muchísimo.
Entonces, resulta que esto de renunciar al trabajo y este plan de viajar se inició porque nosotros cuando éramos todavía empleados, le abrimos las puertas de nuestra casa a viajeros del mundo, sobre todo latinoamericanos que estaban recorriendo la carretera panamericana en carros o en diferentes tipos de vehículos. Y pensábamos que abrirle las puertas a ellos, tenderles una mano amiga, una cama cómoda, una comida fresca, una ducha caliente, era, era hacer parte de su viaje, de su experiencia, de su aventura. Y entonces estas personas desconocidas completamente para nosotros se fueron convirtiendo en nuestros amigos e indirectamente también como en una especie de maestros que nos iban contando sus aventuras y al mismo tiempo nos iban mostrando a través de sus historias que se podía vivir una vida sin estar apegado al mismo empleo toda la vida o incluso sin estar entregándole tu tiempo completamente a otro sueño, a otra persona, a otra organización a cambio de dinero exclusivamente. Aclarémosle a los oyentes que nosotros dos somos dos profesionales. Cada uno tenía su buen empleo. Andrés era periodista, bueno, él sigue siendo periodista. Él era periodista en ese caso de un diario, uno de los más leídos de todo Colombia. Y yo era gerente de logística de una planta de lácteos. Yo tenía a cargo, pues, la segunda planta más importante de la organización. Entonces, digamos que nosotros teníamos todo ya hecho en lo que respecta a lo que la sociedad manda, ¿no? Teníamos un trabajo estable, éramos, digamos, cada uno exitoso en su trabajo. Entonces, pues uno renunciar a lo que supuestamente ya tenía designada la sociedad para uno como una persona, que supuestamente ya tenía éxito, eso también que crea un montón de situaciones complejas, sobre todo para las personas que lo conocen a uno, porque uno dice, no, voy a renunciar para dejarlo todo, todo lo que supuestamente era el éxito, para irme A a la viajar, nada, para irme a la nada, para hacer un salto al vacío, que uno no sabe cuándo va a aparecer el piso, pero pues el piso aparece en algún momento, ¿no? Claro. Entonces, eso fue al principio, digamos que siempre estaba como el miedito, ¿no? El miedito de renunciar. Lo que pasa es que Andrés, como lo estaba mencionando ahora, nosotros empezamos a recibir gente en nuestra casa, pero él fue el que me dijo a mí, él fue el que, digamos, tomó la iniciativa, diciendo, bueno, esta casa se ha convertido en un hotel de paso, en un lugar de paso para muchísimas personas, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Cuándo es que nosotros nos vamos a ir? Entonces, Me gusta, ajá. ahí fue que dijimos, bueno, pues, ¿vale la pena? Pues hagámosle. Ahí lo que más a lo que más le dimos como prioridad es a la autoconfianza, ¿no? Al saber de qué Okey. nosotros somos capaces, porque, pues, ya llevamos un buen tiempo trabajando como profesionales y dijimos, bueno, un año sabático, porque, pues, la idea arrancó así como algo sabático, pues, nos va a dar a mirar a ver de qué somos capaces. digamos Y que año sabático como un como concepto, un ¿no? concepto, ¿no? Se suponía. No porque fuera un año calendario en el que íbamos a ir y volver, sino que el viaje iniciaba como un viaje sin fecha de regreso. Nosotros antes habíamos hecho viajes en vacaciones, pero nosotros no Okey, hacíamos los viajes convencionales. Por ejemplo, el primer viaje que hicimos juntos, lo hicimos desde Colombia a Argentina, eso fue en el okey. 2009, Por tierra. por tierra, y viajamos, incluso hicimos autostop, hicimos un montón de cosas, porque la idea era llegar desde Cali, que es la ciudad, pues, de donde nosotros somos, hasta Buenos Aires por tierra, y ya en Buenos Aires lo único que teníamos comprado, porque no teníamos reservas de nada, ni de hoteles, ni nada, era un vuelo de Buenos Aires a Cali. No teníamos nada más. Entonces teníamos como un mes y medio para recorrer esa parte de Latinoamérica y ahí empezamos como a descubrir un poquito esto de viajar de una manera diferente, porque ahí sí que pagamos un montón de novatadas, incluso nos quedamos sin dinero en fronteras, incluso tuvimos algunos inconvenientes como pareja, y peleamos todo lo que no se imaginan. Mejor dicho, eso fue bastante interesante. Sí, no digamos que fue traumático, no causó un rompimiento, pero digamos que fue una experiencia inicial, como varias experiencias iniciales, no solo en el viaje, sino en cualquier cosa que uno se atreva a intentar, pues Claro. puede ser
chocante al principio, ¿no? Sí, Y entonces dijimos, uy, esto está como difícil, pero ya en la siguiente oportunidad no lo pensamos y nos volvimos a ir juntos, hicimos un viaje más o menos de las mismas características pero solo un y país, que fue para Perú. sí, y la pasamos buenísimo. Mm. Entonces, después de todo esto, bueno, resulta que en esos intentos viajeros, por casualidad, conocíamos gente en la calle, en un bar, en cualquier lugar, en una playa, lo que sea, y terminábamos como sus huéspedes en sus casas. Nos invitaban como que fuéramos amigos de toda la vida y terminamos siendo amigos por muchísimo tiempo, incluso Qué hasta Incluso ahora. hasta padre. ahora. Y Mm. entonces, cuando empezamos a invitar gente a nuestra casa, lo hicimos como con esa idea. Mira que en todas partes a nosotros nos invitan y terminamos siendo huéspedes de gente que nos quiere y que queremos, pues cómo no abrirle la puerta y confiar en otras personas. De tal forma que Claro. así fue que empezó. Y al momento de renunciar, pues que fue como lo que empezó a contar Lina ahorita, estaba diciendo que, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a uno? Nada, Sí. volver, intentarlo de Es nuevo. que yo creo que Exactamente. eso es como la mejor satisfacción que uno puede tener, al menos intentarlo. No decir que no lo hice, sino que al menos lo intenté, a probar a ver qué va a pasar. De eso ya han pasado Exacto. 6 años y medio, hemos recorrido, pues, muchos Mucho y poco países, también. muchos países, hemos andado por más de 500 ciudades, conocemos, digamos que hemos aprendido muchísimo del mundo. Hay gente que nos dice como que, wow, ustedes le han dado la vuelta al mundo y eso, pues no No es es tan. tan cierto. Sí, digamos que darle la vuelta al mundo Okey, es un concepto que hay que analizar con bastante profundidad. Nosotros no consideramos que lo hayamos hecho y ni okey. siquiera es nuestra intención, como no queremos conocer todos los países del mundo, no queremos llegar a todos los rincones del mundo porque la vida no nos alcanzaría. Simplemente lo que queremos es disfrutar de lo que nos gusta hacer, disfrutar de la vida, disfrutar de nuestra compañía y aprender, sentir que nuestro camino por este mundo es un aprendizaje lindo que podemos compartir con muchas personas y que definitivamente no le estamos entregando nuestra energía vital al hecho tan superficial que ha Ajá, pasado a ser demasiado importante, pero que para nosotros no es la razón principal de nuestra existencia, que es generar dinero. Nosotros lo que queremos es vivir. claro. El dinero, digamos que es un amigo que nos acompaña a lograr Un ciertas plus. cosas y que lo hacemos aparecer en la medida Que lo necesitan. vamos necesitando, pero como dedicar nuestra Excelente. entera energía cada día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a cumplir los sueños de otro y a generar dinero, esa no es nuestra intención. Y oigan, por ejemplo, en todo este proceso, cuando ustedes ya empiezan a tener como esta idea, esta loca idea de empezar de renunciar para irse a viajar, ustedes, me imagino yo, platicaban esta idea con familiares, con amigos, con compañeros del trabajo, etcétera. No sé con quién lo hayan platicado, pero ¿qué comentarios recibían? ¿Qué opiniones recibían al respecto? Mira que al principio, digamos que fue, por ejemplo, en mi caso sí fue un poco de secreto. O sea, lo manejamos como muy entre nosotros dos por el cargo que yo tenía y también por cómo era mi familia. Cuando ya le dije a mi familia y cuando ya lo compartí con mis compañeros del trabajo, ya había pasado prácticamente la carta de renuncia, que yo la pasé con unos meses de anticipación. Mi papá lo primero que me dijo era que yo estaba loca, porque es que mi papá tiene Okey, una mentalidad como muy conservadora, de los que se levanta todos los ya, días a trabajar, incluso ahora, No concibe la vida no sin concibe la trabajar. vida sin trabajar. Entonces, mi papá tenía pues en su cabeza que yo estaba en una posición privilegiada, bueno, de hecho sí lo estaba en ese momento y yo era el orgullo pues de él para mostrarle a los amigos de la gerente, mire mi hija, y cuando ya le dije que iba a renunciar para irme a viajar por el mundo, me dijo que yo estaba loca. Mi mamá, pues, okey, por el contrario, sí me apoyó, porque mi mamá sintió, bueno, si ese es su sueño y si eso es lo que la va a hacer feliz, pues hágalo. Hágalo porque lo más importante es que usted sea feliz por encima de lo que sea. Y nuestros amigos, yo creo que al principio pues dijeron, ve, chévere la idea. Ya después cuando vieron que esto como que tomó era otro real. tipo de forma y que fue realidad, ya dijeron, wow, estos se van a ir y quién sabe cuándo los vayamos a volver a ver. La realidad es que nosotros tenemos muy pocos amigos como muy cercanos y ellos siempre nos han apoyado así sea a la distancia. Entonces es como muy bonito también sentir esa cercanía a la distancia, ¿no?
yo me acuerdo que yo le hablaba yo tuve una época en mi trabajo en el que a mí me tocaba hacer en la sala de redacción el turno nocturno. O sea que yo trabajaba de 6 de la tarde a 1 de la mañana o a 2 o a 3 de la mañana todos los días. Y a veces compartía turno con uno de mis mejores amigos allá en la redacción y en el mundo del periodismo. Y yo le dije que yo quería en algún momento eh, irme a vivir viajando por el mundo y contando historias, porque Claro. pues se me da bien lo de contar historias en diferentes formatos. Y este loco me decía, lo que me decía era que me preguntaba por el dinero siempre. Sí, claro, pero ¿y qué? ¿De qué van ¿Y a la vivir? plata? ¿Y de qué vas a vivir? De sueños no vive nadie, los sueños no pagan la comida, los sueños no pagan el alquiler. Y entonces yo le decía, pero ¿cuál alquiler, huevón? Si te estoy hablando de salir a viajar. Y entonces, siempre que me preguntan cosas como esta, me acuerdo justo de esa noche, de ese momento, y te cuento que como dato muy, muy, muy lindo, que nosotros cuando publicamos nuestro libro, él Ajá. es el editor de nuestro libro. Lo contratamos a él para que Okey, fuera el editor de okey. nuestro libro. O sea, una cosa los llevó a la otra al final de cuentas, y vean nomás qué padre que mantuviste ese vínculo, que al final te ayudó a ser el editor de tu propio libro. Siempre, Mm. Eso está sí. muy padre. Y oigan, a ver, aquí, por ejemplo, va una pregunta muy interesante, porque el hecho de recibir opiniones de familiares, de amigos, la verdad siempre duele, siempre es así como de, ¿y qué pasa si sí me están diciendo, pues, la verdad, no? Y te entra como la duda. Pero al final de cuentas, es la verdad, pero al final de cuentas ustedes rompieron, más bien vencieron esta duda y ustedes dijeron: "No, pues al final de cuentas es mi sueño y por más críticas que reciba, pues bueno, ni modo". Así que ustedes ahora sí que toman la batuta, deciden ya renunciar, renuncian por completo. Si no mal recuerdo, Andrés, en el episodio mencionas que fuiste tú primero, ¿verdad? Y luego Sí, fue Lina. Algo así recuerdo. Ah, excelente. Así que una vez que ya vieron que todo esto era real, o sea, que ya renunciaron, que ya el siguiente paso era viajar, ¿no les entró acá como este miedo porque estaban dejando atrás amigos, familiares? ¿Les entró? Y si sí les entró, ¿cómo lo manejaron? Pues mira que el miedo, yo creo que el miedo siempre está cuando estás emprendiendo algo nuevo, ¿no? Eso siempre va a estar que uno le da como esa sensación de que, uy, voy a saltar al vacío, ¿será que qué va a pasar? Es normal, pero la verdad, al menos, digamos que yo me demoré un poquito en asimilarlo. Ya cuando nosotros arrancamos el viaje en carro desde Ajá, Colombia y pues por toda Latinoamérica hasta Estados Unidos, y yo creo que cuando arrancamos el viaje, yo no sentí que yo ya había renunciado, yo no sentí que ya, o sea, ya se había acabado todo, sino que con el paso del tiempo fue que uno va como va asimilando la situación. No sé si a vos te pasó, pero cuando uno pone la primera en el carro y decir, bueno, quién sabe cuándo vaya a volver. Yo no sentí, yo sí, pues sí sentía miedo, pero en ese instante no lo asimilé tanto. O sea, me costó un poquito asimilar la situación. Yo creo que a Andrés sí le dio más miedo que a mí al principio. digamos que el miedo a mí me llegó no por el viaje en sí mismo, sino porque yo estaba jalando con mi sueño a Lina, que es la persona que más amo en el mundo, y ya, ya, ya. encima yo estaba invitándola a que diera un cambio a su vida tan exitosa que tenía en ese momento. Y no solo eso, sino que ella estaba dejando por acompañarme a mí en un sueño y por construir un nuevo sueño juntos, ella estaba dejando algo en lo que le iba muy bien y algo que le gustaba muchísimo y en lo que era muy exitosa. Entonces, digamos que como imaginarme un posible escenario donde esto fracasara era arrastrar a Lina y hundirla en eso. Entonces, ese por ahí entraba mi miedo y digamos que con miedo y todo, pues lo intentamos. Siempre dije como, listo, vamos, 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 y el apoyo de ella y digamos como siempre el compromiso de ella, como el hecho primero de haberme seguido la corriente y segundo de haber trabajado y luchado todos los días, cada minuto, cada segundo
en construir esta historia que ya lleva 6 años y medio. Digamos que eso pasó de ese miedo inicial a una emoción de emprender juntos y después a Ok. una confianza, a una super autoconfianza que hoy Sí, nos claro. posee y que sentimos que somos capaces de llegar a donde sea y de que si estamos juntos y tenemos la misma vitalidad y la misma energía y los recursos para seguir generando ideas, podemos hacer de esta vida de viaje un proceso infinito hasta que se nos dé la gana. Y oigan, aquí hay una parte muy interesante que viene, que es la parte de que yo creo que cualquier emprendedor la vive, y es la parte de la planeación. Porque la planeación, cuando uno está en un, por ejemplo, en un trabajo, algo que yo lo comparo mucho, por ejemplo, es que tú tienes ciertas fechas, ¿no? Tú ya sabes que tal fecha te vas a ver, no sé, con algún cliente, tú sabes que tal fecha tienes una entrega, sabes que tal fecha tienes algo que hacer, ¿no? Pero en el aspecto de emprender, en su caso, emprender un viaje, ustedes, ¿cómo le hicieron para la planeación? Porque una cosa es lo que uno planea y la otra es la realidad. O sea, ya una vez que te topas con la realidad, ¿ustedes cómo hicieron esta parte de la planeación y qué tan diferente fue la realidad? Pues mira, nosotros inicialmente teníamos unas ideas muy claras, básicamente por las personas que conocimos que hospedamos en nuestras casas, en nuestra casa. Por lo general, lo que la gente tenía un blog, tenía sus redes sociales, entonces Andrés por eso también renunció primero, para enfocarse Ok. un poco en nuestro blog, enfocarse en aprender un poquito más acerca En de crear un eso proyecto y en crear comunicativo. un proyecto comunicativo, porque sabíamos que de cierta manera ese proyecto comunicativo era el que nos iba a guiar, ¿no? Y que nos iba a ayudar. Entonces, ya después fue que es que incluso es que no, la planeada no fue como tan grande ni tan, ni Ok. tenía muchísimas cosas, porque incluso el carro cuando lo compramos fue con las Pero liquidaciones. mira que si vas a ver, yo creo que sí, porque es que esa cantidad de elementos que le fuimos metiendo, como primero comprar un coche, era nuestro primer coche, ¿no? Entonces, Ajá. segundo, teníamos que convertirlo En una en una casa. especie de casa rodante. Es un Renault Kangoo, en México hay muchísimos, esos carritos pequeños repartidores. Sí, sí, sí. Entonces, convertir ese carrito pequeño en una casa que fuera cómoda y al mismo tiempo que nos pudiera transportar, pues fue un reto, hubo que planear varias Sí, cosas, convertirlo en casa, qué vamos a llevar y también, comprar lo que hay. sí, Ujú. comprar, al mismo tiempo hacer el blog. Eso significa toda esta cantidad de cosas, Y también tener un plan B para cuando se nos acabara el por dinero. supuesto. Porque es que nosotros salimos y no eran ahorros, sino que era el mismo rezago de las liquidaciones que nos duraron 6 meses. Entonces, pues dijimos, listo, de esos 6 meses, ¿qué vamos a hacer? Entonces, era aprovechar algo que ya habíamos visto y lo que hicimos fue las fotografías que habíamos tomado, porque los dos somos fotógrafos, las convertimos en postales y las llevábamos ahí en el carro, por si se nos Ok. acaba el dinero en pero, algún pero momento. era un plan. Entonces, sí, era un plan. Entonces era un plan. Y la cosa también era como que este plan lo estábamos haciendo con los pies en la tierra. Eran Ya. situaciones reales, salidas desde nuestras capacidades, ¿ya? O sea, vamos a hacer un blog y vamos a crear este tipo de proyecto y vamos a imprimir nuestras fotografías, pues porque los dos somos fotógrafos y porque yo sé escribir y sé de comunicaciones y todo eso. Y en el camino, pues Lina fue aprendiendo y ahora ella es la que se encarga como de la parte de administración de contenidos, edición de videos, un montón de cosas que ella fue haciendo con el paso del tiempo, pero que digamos que nosotros, aunque esto ha evolucionado y se nos salió de las manos de lo que inicialmente podríamos haber creído que iba a pasar, pues digamos que estamos siguiendo un plan inicial. Y la Y realidad, pues la realidad siempre es mucho más dura de lo que uno cree, porque es que uno empieza con un plan y uno, incluso ahorita nos pasa. A ver, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo súper, súper súper real. real. Nosotros escribimos un libro, ya te lo mencioné. Ajá. Y al momento en que escribimos el libro, nosotros teníamos como 20.000 seguidores en Facebook. Entonces dijimos, bueno, vamos a imprimir un tiraje de tantos libros por la primera edición. Y de los 20.000 seguidores que tenemos en Facebook y en las otras redes, pues esta gente va a comprar nuestro libro porque de verdad que recibíamos muchísimos comentarios, apoyo. eh, Todo el mundo decía sí, 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 sí.
Y pues resulta que no fue tanto. Entonces nos ha tocado remar muchísimo y muchísimo y muchísimo. O sea, no somos, ponele Shakira que saca un disco y lo acaba en el primer día. No, nosotros estamos siempre tratando y tratando y tratando y tratando. Ahora, por ejemplo, tenemos una campaña en Patreon. Entonces dijimos, bueno, Ajá, vamos a hacer esta campaña en Patreon y vamos a ofrecer estos, estamos hablando de planeación. Todo esto siempre estamos como replaneando en el camino. Entonces vamos a hacer esto y okey. entonces creemos que llegamos a esto. Nada, Es que es que también eso hace eh, parte del emprendimiento, ¿no? El Así hecho de enfrentarse a es. la realidad enfrentarse a la realidad que uno planea muchas cosas. y aterrizar el globo mental en el Sí, que uno se monta, ¿no? Uno se sube a unos globos mentales y uno dice, esto va a ser así y esto así y esto así. y en Y realidad resulta que vos no. sacas todo tu aparataje y lo mostrás en una vitrina y al final termina la gente diciendo, dándote un like. Y digamos que de Ajá. likes no vive nadie. Entonces, sí, digamos que el choque con la realidad es, A veces es a fuerte, veces es fuerte, siempre es interesante y dependiendo del emprendedor, dependiendo de cada persona, lo puede convertir en un o en fracaso, una en una oportunidad. frustración o en ganas de seguir, en ganas de Me innovar, gusta en esa ganas de parte. cambiar, en ganas de cambiar, en ganas de mirar qué es lo que le hace falta a su genialísima idea que resulta que no era tan genialísima. Entonces, digamos que esto es un camino, esto es una maratón, esto es un, una carrera de largo aliento. Mira, el escritor Harumi Murakami, el japonés, él también es maratonista. ¿Vos sabías? Sí, Él es maratonista. Él corre maratones. Incluso él escribió un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Y en ese libro él Okey, dice, él habla sobre la mente de un maratonista. Un maratonista tiene que correr 42 kilómetros, que eso es un chingo, viejo, eso es demasiado. Pero vos has corrido 30 kilómetros ya y entonces tu mente, tu cuerpo está no diciendo, más. estoy mal, no puedo más, qué lástima que no voy a aguantar, pero al mismo tiempo tu mente le está diciendo a tu cuerpo, loco, ya corriste 30 viejo, Te faltan 10. te faltan 12 vamos, hacele que faltan 12. Y al final de los 42 terminas diciendo, casi que tiro la toalla y resulta que sí podía. Y así es lo mismo del claro. emprendimiento, así es lo mismo de los viajes. Nosotros ya llevamos 6 años y medio y no paramos de remarla ni un solo día. Nosotros trabajamos muchísimo más que cuando éramos empleados y tenemos Claro, muchísimo por menos dinero. supuesto. Sí, también. Pero nuestra vida es un proceso satisfactorio y hacemos, o sea, no volveríamos a pasar una hoja de vida, un currículum, pero Jamás bueno, en no la digamos vida. no, no digamos no. De pronto para un trabajito de nómada digital. Sí, si alguien que nos está escuchando nos quiere contratar, por favor. Oigan, Andrés, Lina, y por ejemplo, aquí les quiero hacer otra pregunta ahorita que tocaron este tema con relación al dinero. ¿Cómo se sintieron ustedes por primera vez cuando pasaron de, sabes qué, de estar recibiendo un salario, ahora sí que cada quien en su respectivo empleo, pero de estar recibiendo este salario a pum, se topan, pónganle ustedes que ya se les acabó, me mencionan que les duró 6 meses el gusto de entre sus Sí. ahorros y lo que tuvieran, pero ¿cómo se sintieron cuando se topan con el primer Uy, día en el que se les acabó ese dinero y ahora tienen ustedes que ingeniárselas para generar? pues mira que no es que el dinero no se nos acabó así de un momento a otro tampoco. Entonces nosotros, pues yo creo que tiene que ver también por la mentalidad que tengo de logística, ¿no? Porque esa es mi Okey, área. Nosotros teníamos como un tope. Decimos, bueno, tenemos el dinero en este tope, ya toca buscar la manera de cómo financiar esto. De cómo Entonces, generar otro de cómo poquito, generar sí. otro poquito. Entonces teníamos las postales y en la primera vez que intentamos la venta de postales fue en Colombia. Fue en cerca a Medellín, una ciudad súper bonita que tiene Colombia. Y fue muy duro, fue muy difícil porque era decirle a unos desconocidos, miren, estoy vendiendo estas postales, te valen tanto, es que estoy haciendo esto por mi sueño. Eso fue muy, muy difícil, fue un choque tremendo. Incluso recibimos malos tratos, incluso Andrés la primera vez iba a poner a pelear con un señor que me trató mal. Entonces, eso fue muy complicado porque pasar de una oficina
de estar uno siendo jefe en una oficina a estar vendiendo postales en la calle no es fácil. Es un choque, digamos, para el ego, de cierta manera. Y mira que esto también funciona como una lucha contra el establecimiento. Yo creo que todo esto de renunciar y viajar a nosotros se nos ha plantado también como una posición política, ¿ves? En el sentido de que estamos diciendo chingue su madre, ¿ya? Y nos Claro, vamos y hacemos lo que se nos da la gana con nuestra propia vida. Pero luchar contra eso, pues tiene también su grado de Claro. dificultad, porque es que todo el tiempo te estás repitiendo, ¿para esto estudié? No resulta que estaba trabajando Pero y que pero no solamente también, no solamente uno se lo repite, sino que la gente se lo repite. Y cuando claro, estás y por ejemplo, cuando estás haciendo eso de estar vendiendo postales que te digan: "Vago, mire, vaya, trabaje, gánese la plata de otra yo forma". cuando viajo lo Yo hago cuando porque viajo, lo viajo porque tengo plata. O sea, son cosas que te generan malestar, pero que ya después de tanto que lo has escuchado, ya te resbalan. sí, y generan un callo, Sí. generan un callo. Ya todas estas cosas que como todo este tipo de mala onda, ajá, que también, digamos, el tema de esta conversación es muy adecuado para decir que en nuestro caso es un viaje, pero la persona que esté emprendiendo cualquier tipo de idea o de cambio en No su falta el mala vida, onda. siempre va a recibir mala onda desde diferentes flancos, desde diferentes puntos de ataque. Incluso puede llegar desde las personas que más quiere. Entonces uno tiene que estar como con un escudo y sostenerse en lo que uno quiere y lo que uno le gusta. Y pues obviamente está también que uno puede fracasar o porque tomó malas decisiones, pero también es asumir la responsabilidad de esa decisión que uno tomó. Y asumir El fracaso. el fracaso y asumir las malas rachas como algo necesario, como parte edificante del proceso. O sea, si no fracasamos, no vamos a entender qué es lo que tenemos que cambiar y que el fracaso es necesario, caerse es absolutamente necesario. Y digamos que es también el fracaso de alguna manera un maestro. El fracaso te enseña y en la forma en que te levantes vas a seguir, vas a dar pasos más grandes y más seguros en tu camino, en tu andar. me gusta eso. Y oigan, por ejemplo, ustedes mencionan que comienzan, por ejemplo, vendiendo las postales, pero imagino yo que antes del blog, antes de todo esto de su canal de YouTube, antes del podcast, ¿qué otras cosas ustedes llegaron a hacer para poder financiar toda esta aventura? Ahora sí Uf, bueno. que adelante, adelante, adelante. Hicimos un montón de cosas. Pues nosotros el blog siempre lo tuvimos desde antes, incluso desde antes de arrancar. Siempre teníamos el blog, el Facebook, eso lo tuvimos y siempre lo mantuvimos y lo hemos mantenido hasta ahora. Entonces, pues sí, arrancamos con las postales, pero por ejemplo lo que hicimos fue también comprar artesanías, por ejemplo, en Colombia unos bolsos súper lindos y los fuimos vendiendo en el camino. También vendimos hamburguesas vegetarianas. Hemos vendido camisetas, compramos, por ejemplo, unas blusitas súper lindas que venden En Chiapas. En Ok, Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, y las fuimos vendiendo también en el camino. Mejor dicho, incluso hemos hecho hasta ahora muchas cosas. Ahorita pues que tenemos el libro es como la mayor fuente de financiamiento y pues algunas veces nos salen campañas en redes sociales y nos salen campañas también en nuestro blog, pero aquí hacemos de todo, ¿no? Hemos hecho de todo, de todo, de todo. Tenemos un podcast en este momento, aprovechamos a tu audiencia, si nos permitís, para invitarlos a que escuchen nuestro podcast Viajes sin Reservas. Ya estamos cerca del final de la primera temporada, entonces por ahí los esperamos en cualquier plataforma, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, lo que sea. Viajes sin Reservas de Renunciamos y Viajamos. ¿Saben por qué les hice esta pregunta? Porque me gusta el aspecto de cuando uno sale y emprende, pues no necesariamente su primera idea va a pegar, no necesariamente le va a Exacto. funcionar. Y realmente, por ejemplo, ustedes es el claro ejemplo de que no necesariamente las postales les va a pegar a la primera y no de que de eso van a depender todo el viaje. Así que por eso les hice la pregunta para que también muchas personas se den cuenta de que van a tener que pasar por ideas y por prueba y error, hasta llegar a algo que vaya, te vaya a tener que mantener para tú poder continuar. Y por ejemplo, aquí quiero pasar entonces ahora sí ya a la parte en sí de su viaje. O sea, ya ustedes renunciaron, ya ustedes hicieron su plan o ustedes pues hicieron ahora sí que lo que viene siendo esta parte. ¿Desde dónde empiezan
Y hay algo que a mí me llamó la atención, que fue, ustedes consiguieron su carro, pero bueno, ustedes ya están en Europa e imagino que en algún lugar quedó el carro. Quisiera saber más o menos, primero, ¿de dónde empezaron? Me imagino de Colombia, ¿a dónde se fueron y dónde terminó el carro? Bueno, nosotros arrancamos el viaje, digamos que este viaje se ha dividido en 2 etapas, para ser como ¿Okey? muy francos. La primera etapa fue en carro y ahorita estamos viajando con mochila. Entonces, Okey. la primera etapa viajamos desde Palmira, que es nuestra ciudad en Colombia, que es cerquita a Cali, hasta la frontera de Estados Unidos con México, ida y regreso, hasta duró 2 años Okey. ese viaje. Entonces, de Okey, ahí qué ya hemos padre. hecho estuvimos en casa un tiempo, pero, pues, haciendo viajes Escribiendo el intermitentes libro. y escribiendo el libro. Ya en el ¿No 2000 trabajaron en ese no, no, no. intervalo? O Trabajamos en nuestro proyecto y trabajamos okey, con algunas excelente. marcas y trabajamos sobre el foco principal fue el libro en ese tiempo. Okey, excelente. Ya en el 2018, la idea era irnos para Europa con el carro, pero no pudimos hacerlo por el tiempo que teníamos disponibles, porque lo que íbamos a hacer era el Mundial de Rusia. Entonces, Ah, conseguimos una okey. marca que patrocinó todo el viaje, pero no nos daba el tiempo para enviar el carro por barco. Entonces, el carro en este momento está acomodado en nuestra casa. Está siendo de utilidad para la Excelente. mamá de Andrés y para el hermano de Andrés en este momento. Y Órale, nosotros qué a padre. partir Ajá. del 2018, de mayo del 2018, estamos dando vueltas por esta parte del mundo, en Europa, en Asia, hemos ido una parte en África y ahorita les estamos hablando desde Tailandia. Y oye, por ejemplo, aquí me causa interés lo siguiente, vamos a considerarlo esto como es su empresa, prácticamente su empresa ustedes 2 y ustedes se internacionalizaron en el momento en que cruzaron el charco. Se fueron a Europa y se internacionalizaron ustedes. ¿Cómo fue el golpe cultural? Porque ustedes viajaron 2 años en lo que viene siendo América. ¿Cómo fue el golpe cultural una vez que ustedes cruzan el charco? Porque ustedes aquí ya habían amaestrado el negocio de las postales, ya habían amaestrado todas las ideas que aquí tenían, y cómo Claro. llegaron prácticamente a innovar allá. Muy interesante fue muy interesante porque digamos que sí, es un choque cultural, pero nosotros la manera en la que viajamos siempre tratamos de incluir como primera opción el contacto con los locales y el hospedaje con gente local. Entonces siempre por eso le tomamos la palabra a alguien que nos dice, te invito a mi casa. Siempre, siempre. Siempre, Excelente. Así sea en, en en, donde en sea. Rusia o en Morelia, Michoacán, pero allá les Eso. caemos. Entonces, siempre estamos como contando con la opinión, con la asesoría, con el cariño de gente local y eso nos va abriendo como una red de contactos y también nos va brindando diferentes experiencias. Y diferentes ideas también. Claro, ideas de cómo afrontar. Okey, Entonces, siempre digamos que el idioma se presenta como una barrera, digamos que no es la misma buena onda de los mexicanos y la solidaridad de los mexicanos que la de un alemán, que es gente súper fría y que incluso lo miran a uno como por encima del hombro, no solo por la estatura. Incluso solo por una equivocación pequeña con el tiquete del metro. Claro, claro. Entonces, digamos que sí, es un choque, pero es que cuando uno ya entra a habitar este ecosistema del rebusque y del emprendimiento, pues uno va encontrando la manera en el camino, ¿no? Entonces, hemos hecho muchas cosas. Sí, Digamos que al principio de esa confrontación nuestra por fuera de la cultura latina, pues nosotros traíamos el respaldo de que íbamos trabajando con una marca grande que fue okey, nuestro sponsor durante el mundial. claro, esa es una historia increíble, porque esta empresa era la aseguradora de la selección Colombia y ellos nos buscaron a nosotros sin necesidad de nosotros tocarle la puerta. Ellos fueron los que nos encontraron a nosotros y nos propusieron ir al Mundial de Rusia con ellos y ellos pagaron el viaje, nos dieron tiquetes de palco VIP para ver los partidos de la selección y entonces de ahí, de ese proceso, nos quedaron unos ahorros que nos permitieron como seguir andando un poquito más, pero al mismo tiempo también tratando de ahorrar, tratando de vivir estas nuevas claro. Y experiencias, vendiendo el libro, ¿no? También vendiendo. vendiendo el libro. Entonces, por ejemplo, algo también que hicimos gracias a unos amigos es que el libro está traducido al inglés.
entonces también lo Ok. hemos vendido en inglés, el libro, y hemos hecho muy buenos amigos. Incluso también hemos trabajado para marcas. Por ejemplo, en Camboya tuvimos una experiencia con una marca trabajando que vendía como tiquetes de buses o Sí, tiquetes de transporte por toda Camboya. Entonces, digamos que la experiencia ha sido interesante porque sí es diferente a cómo trabaja un latino, es muy, muy diferente, pero uno tiene que amoldarse a la situación cuando estás trabajando Claro. en un ambiente diferente, porque sabes que tu cultura no es la misma, ni el idioma es el mismo. pero ponele que siempre estamos a la espera, o sea, siempre tenemos como varios anzuelos lanzados a este océano de posibilidades y siempre estamos a la espera de que algo pique. Mm. Y Ok. entonces, mientras pica algo, pues seguimos como rebuscando la forma que sea. Por ejemplo, incluso al Mundial de Fútbol llevamos camisetas. Sí, en el Mundial de Fútbol Y llevamos entonces camiseta y las vendimos. vendíamos camisetas a $20 y eso nos permitía por lo menos comer ese día o algo. Y, Así, nosotros estamos con un sponsor, pero también íbamos como generando la manera de cómo generar un poquito más de dinero para no quedarnos y aprovechar, ¿no? Es que lo importante es eso, aprovechar las oportunidades, porque si estás en un lugar donde está reunido todo el mundo, como es el mundial, uno tiene que buscar la manera de cómo generar algo de dinero. y entonces mira que aquí hay una cosa en la que uno no puede, por ejemplo, ahorita mencionábamos que decíamos, pero bueno, yo para esto estudié, yo que era jefe, yo que era gerente, en fin, bla, bla, bla. Entonces, en nuestro caso, en nuestro propio proceso, dentro de nuestro propio viaje, digamos que hemos tenido la posibilidad de trabajar con grandes marcas, pero resulta que en el mismo viaje nos quedamos sin dinero escasamente para comer o a veces para tomar el siguiente tren o el siguiente bus y allí estamos obligados con todo lo que eso significa, como las preocupaciones, estamos al otro lado del mundo y no tenemos los recursos para seguir, pues estamos obligados a seguir, viejo, ¿qué más se hace? ¿Ah? Sí, Entonces, por ejemplo, estábamos aquí a principio de este año en Tailandia, estábamos muy mal mal, de dinero mal, aquí en mal, mal. Tailandia. Entonces Mm. estábamos Ok. En las islas Pipi, que esos son estas islas paradisíacas de Tailandia que se ven en internet y en las revistas y en la televisión en todo lado. Nosotros estábamos allá. Entonces, bueno, primero siempre buscamos viajes. Entonces conocimos por allá una persona que tiene una agencia de tours en español y nosotros le propusimos llevarle las redes sociales, hacer Su foto. fotografías en los tours. Entonces, por ejemplo, íbamos a los tours y le decíamos a la gente que iba al tour que si le tomábamos una foto linda, profesional con la cámara y todo, se la mandábamos de una vez al correo y se la vendíamos ahí. Y cuando no, subíamos a un mirador desde donde se ve todas en esas bahías, esas son unas cosas preciosas, y le decíamos a la gente, hola, ¿Te tomo una foto? estamos viajando por el mundo, si te tomo una foto, me la compras, y con eso pasábamos una noche más, y una noche más, y una noche más, hasta que, bueno, llegó la pandemia y nos tocó reubicarnos y reinventar todo esto porque eh, nos obligó a quedarnos quietos. Claro, claro. Pero a ver, antes de pasar a lo de la pandemia, antes de que irnos más adelante, por ejemplo, aquí yo quiero que me cuenten un par de cosas, porque una cosa, por ejemplo, ahorita ya me mencionan la parte del sponsor, ¿no? Que me imagino que ha de haber sido algo, me imagino, para ustedes, que dicen, bueno, todo este viaje ha valido la pena porque logramos conseguir, por ejemplo, un patrocinador. ¿Cuánto tiempo pasó desde que ustedes deciden realizar este viaje hasta que por fin consiguen un sponsor? Enfocándonos en, por ejemplo, una empresa en la cual no consiguen, por ejemplo, algo así al primer día, ni a los 2 meses, ni a los 3 años, No, ¿no? ¿A nosotros ustedes cómo les fue? no, eso se demoró muchísimo. Nosotros, por ejemplo, para esa meta que teníamos, que era ir al Mundial de Rusia, hablando específicamente de eso, que ese era el sueño que No, el teníamos, más grande, el que era el único. más grande que habíamos tenido, porque estábamos en Colombia y llegar a Rusia, pues era una cosa 4 años, inalcanzable. Ajá, No, pues no menos. pero Entonces, del 2014 al 2018. nosotros lo empezamos a soñar por ahí como en el 2016, más o menos. No desde el No, 2014. pero está diciendo que desde que arrancó el viaje hasta ya tener un sponsor, Ah, no no, del mundial, ajá, estoy hablando del mundial, no, no, sí, el sí, viaje. sí. Cuando arrancó el viaje, nosotros arrancamos en el 2014. Y el ujú. sponsor, el único sponsor así durísimo que hemos tenido, 2018. Entonces Okey, fueron 4 4 años. años les tomó. Desde Sí, Okey, remar. excelente. 4 años. ¿Y el Sí, libro cuánto tiempo les llevó? Desde igual, misma pregunta, desde que empezaron todo hasta que ustedes publicaron su libro, que el libro imagino se no estaba tomó considerado, pero llegó. el libro se publicó en el 2017.
Entonces, 3 Entonces, el años. el viaje, sí, el viaje arrancó en el 2014 y el libro se publicó el 6 de agosto del 2017. El 16 de agosto del Okey, Y mira 2017. que el trabajo del libro, pues, es un trabajo de aguante. Escribir un libro es una tarea bastante, bastante complicada que requiere, si uno quiere llegar a buen puerto, requiere de parte del escritor una dedicación y una concentración casi que Exclusiva. esclavista. Hay que okey, dedicarte solo a escribir y a borrar y a corregir y a leer. Yo soy un lector, súper lector, y entonces cuando estuve en el proceso del libro, dedicaba mi tiempo solo a leer y a escribir y a nada más. Casi que era que no hacía nada, nada más. Cuando salían viajes, pues por supuesto los teníamos que atender porque renunciamos y viajamos, tenía que seguir. Y pues también tenía que escribir posts para el blog y hacer algunas cosas, pero lo demás era solo libro. Y ese proceso fue una carrera también de aguante, porque es que mientras uno está escribiendo el libro, pues digamos que en nuestro caso, si tuviera otros libros por ahí circulando o algo así, pues uno dice yo vivo de eso, pero no generaba ingresos de ningún tipo, era solo dedicado a escribir el libro. Algo que sí quiero añadir es por ejemplo, una situación que nos pasó es que uno debe aceptar cualquier trato, porque cuando uno okey, está emprendiendo puede que le lleguen muchas opciones, pero uno tiene que mirarlas con lupa. En nuestro caso, nosotros nos llegó una oportunidad estando en Colombia cuando estábamos escribiendo el libro de ir a hacer un viaje a Curazao, pero pues las condiciones que nos iban a pagar, o sea, nos estaban pintando una cosa espectacular, pero ya al final nos dijo, no, todo lo que ustedes hagan, los derechos van a ser nuestros. Entonces, van a ser, pues, de la empresa que nos sí, estaba claro, contratando. Entonces, ahí dijimos, bueno, ¿y hasta qué punto nosotros vamos a renunciar a lo que nosotros hemos hecho, a tomar las fotografías que ellos van a utilizar en vallas publicitarias solo por un poquito de dinero? Entonces, también es analizar ese tipo de situaciones, Darle el valor a lo darle el que valor a lo que realmente uno tiene, porque, pues, no significa que porque uno está empezando, uno tenga que aceptar todo lo que se venga. Entonces, eso es okey, importante que lo tenga en cuenta un emprendedor, al menos eso es lo que yo creo, sí, absoluto. que es hay que me gusta valorizar esa lo que uno parte, tiene, claro, porque es que es tu idea de negocio, porque hay que claro, regalarla, no es necesario regalarla, ni regalar su trabajo tampoco. Por algo es que estás trabajando de manera independiente, ¿no? Estás emprendiendo para así ti. es. Y oigan, por ejemplo, en alguna de estas partes, esto es algo que quisiera saber de ustedes, ¿en alguna de estas partes les ha llegado la duda, así siendo honestos, de regresarse y sabes qué, ya mejor ya no hay que continuarle y regresamos a un trabajo y mejor nos regresamos a Colombia y listo? Pues mira que al principio, cuando arrancamos a viajar, nosotros en Costa Rica tuvimos una pelea súper fuerte, una pelea muy, muy Okey, fuerte, que en mi caso yo dije: "No doy más". Pero no fue por las circunstancias del viaje, sino por la pelea que había tenido con Andrés. Entonces yo dije: "No, okey. yo me voy", yo llamé hasta a mi hermano me dijo: "Yo le compro el pasaje, lo que sea, pero se devuelve". Entonces ya después nos reconciliamos y ya no yo digo que dentro de mí, yo después de que esté bien con Andrés, yo me enfrento a lo que sea. Okey, me Él gusta es eso. él es como mi bastón, ¿no? Mi baluarte aquí en esto. Si los 2 estamos bien, las cosas funcionan. Si las cosas no Okey, están bien entre nosotros, no nos salen las cosas. Es algo como, no sé, es algo que nosotros creemos y así Místico. pasa, es una mística. claro, claro. Pero pero así como decir: "No, ya esto se acabó, nos Como que nos hayamos devolvemos", arrepentido de haber no. renunciado y viajado, no, todo lo contrario. Digamos que todo el mundo siempre tiene la idea como que, ay, si yo pudiera regresar el tiempo, pues sí, si pudiéramos regresar el tiempo hubiéramos arrancado mucho antes, ¿no? Sí. Pero bueno, Claro, eso claro. ya no está dentro de las posibilidades, de tal manera que no nos arrepentimos, no nos arrepentimos de la decisión que hemos tomado, hemos sufrido, la hemos guerreado, nos han pasado cosas que han sido muy difíciles, pero en la vida misma pasan cosas difíciles, así que estando viajando o estando quietos, pues uno tiene que asumir lo que se venga, pero arrepentirnos no, o querer Okey. regresar no. Y ahora sí, entonces, llegando ya a la etapa de pandemia, ¿qué húbole? ¿Cómo les fue? ¿Qué planes les arruinó? ¿Qué cosas les benefició? ¿Cómo les fue con la pandemia en cuanto llega? Porque ahora sí que Asia es la parte donde primero se desencadena todo, así que a ustedes les pegó primero. Sí, ¿Cómo fue el impacto? pues mira que cuando nosotros llegamos exactamente hace un año aquí a Asia, llegamos a Ho Chi Minh, en Vietnam. Y pues ya estaba el cuento de la pandemia en China, o sea, ni siquiera era pandemia, del coronavirus en China, pero era algo como
pues no pasaba normal, o Una sea, gripita. sí, una gripita por ahí, la gente estaba muy tranquila, lo que pasa es que en Vietnam la gente está muy acostumbrada a usar tapabocas y a cubrirse Okey. completamente por el sol. Entonces, Ajá, pues uno no uno veía a todo el mundo con tapabocas, pero uno, pues, sabía que era por eso del algo sol. normal. Y hay mucha polución también en Ho Chi Minh. Viajamos por Vietnam un mes, todo tranquilo. Después nos pasamos a Camboya, otro mes también, todo tranquilo. Cuando cruzamos la frontera entre Camboya y Tailandia, fue que empezamos a ver como que la situación estaba como medio rara, porque ya empezaban los tapabocas, empezaba también lo de los desinfectantes, la temperatura, medirle a uno la temperatura. Y pues listo, llegamos a Tailandia. Incluso viajamos como mes y medio, 2 meses, casi 2 meses, no, mes y medio, por Tailandia, por el sur de Tailandia. Cuando ya estábamos llegando hacia el norte, ahí fue que ya dijeron: "Esto es pandemia", por todo el problema que estaba pasando en Italia. Okey, Ahí lo que decidimos nosotros estamos en un lugar que se llama Sukhothai, decidimos irnos hacia el norte de Tailandia, que es Chiang Mai, que es una de las ciudades más baratas que tiene acá, y encerrarnos. Nosotros estuvimos encerrados en un hotel cerca de 2 meses. En 2 hoteles, En 3 2 meses. hoteles, 3 meses estuvimos encerrados. Y pues ya de ahí la cosa aquí en Tailandia ha estado muy tranquila. Entonces, por ejemplo, las restricciones que hubo fueron pues muy poquitas, lo único era que no habían espectáculos abiertos, no habían restaurantes abiertos, todo estaba cerrado. Lo que hacían también era que la salida de los estados, como se conocen en México, eran prohibidas, usted podía salir solo con un permiso especial, Carreteras cerradas y eso. carreteras Pero cerradas. ponele como el balance de esto acá es alucinante. Desde que empezó todo el coronavirus, o sea, desde que todo esto inició, aquí en Tailandia se han registrado como unos 4.500 contagios y 60 muertos. Y eso que okey. Tailandia fue el primer país en tener un caso de coronavirus fuera de China, O sea, se movilizaron, pues, muy rápido allá. Entre eso y otras cosas que son como como un muy, misterio. muy misteriosas, como es porque por acá digamos que los países vecinos han tenido muy poquitos contagios, como Okey. Vietnam ha sido como un ejemplo de control de esto, Tailandia, Camboya también, Camboya, Myanmar. Camboya como que cero contagios, una cosa pues muy loca. Y sí nos arruinó planes, nosotros teníamos pensado ir en primavera a Canadá y después queríamos irnos a México y Okey. no teníamos planeado pasar, digamos, todo este tiempo en Asia y ni siquiera cerrar el año aquí en Asia, pero pues ya ves, esto es una cosa bastante incierta y también nosotros como que al vivir sin necesidad de regresar o sin el afán de irnos a ningún lado, pues sentimos que el mismo viaje va dictando nuestro camino, va trazando nuestra ruta. Y ahora el viaje nos dice que por esta circunstancia tenemos que quedarnos aquí y estamos felices, no nos queremos ir de Tailandia. Incluso ayer, ya Lina te decía que ayer estamos cumpliendo un año en Asia y en caso tal de que nos tengamos que ir de Tailandia, Queríamos viajar más por nos Asia. querríamos mover más por Asia. Tenemos muchas ganas de ir a Corea del Sur, queremos pasar a Okey. Filipinas, queremos pasar a Indonesia, queremos conocer Myanmar y Laos. Entonces, ojalá se pueda. Queremos ir regresar a México el próximo año. Incluso tenemos pensado invitar a algunos de nuestros seguidores a que nos acompañen a un viaje por México. Y Para que me digan dónde me apunto, ¿eh? seguro, seguro que sí. Eso incluye para mexicanos Eso incluye también. también mexicanos. Entonces, vamos viendo. Por ahora, digamos que podemos estar legales aquí en Tailandia hasta el 29 de enero. Creemos que va a Okey. existir la posibilidad De de extender otros 2 extender meses. hasta finales de marzo y ya de ahí ya se prevé la reapertura de las fronteras porque pues ya en ese momento las vacunas tienen que haber rondado bastante y Claro. para ya el terminado el primer cuarto de año del 2021 va a haber ya una flexibilización más de este cierre de frontera, entonces ya a nosotros nos va a tocar buscar para dónde irnos, ojalá vacunados. Ojalá, vacuna. Y oiga, entonces aquí nada más para recalcar, en cuestión financiera, en cuestión, por ejemplo, del trabajo que ustedes suelen hacer, ¿no les afectó entonces gran cosa por la situación en Tailandia que está más tranquila? ¿O sí les afectó realmente
el Nos confinamiento tal cual. A mí me parece que nos benefició más bien. Sí, digamos que no, Okey, digamos que funcionó, como esta situación adversa funcionó muy, muy a favor nuestro, porque como te veníamos diciendo, estábamos como casi viviendo al día, tomándole ujú, fotos a los turistas en la calle para poder pagar una noche de hostal. Y llegada la pandemia, la gente, nuestros seguidores, que tenemos seguidores de muchas partes del mundo, empezaron a decir, no queremos que ustedes pasen mal. Entonces empezaron okey, a comprar nuestro libro y de Masiva. forma masiva. Entonces ahí como que repuntó la venta de nuestro libro en una señal de solidaridad de nuestra gente órale, que no querían, digamos que siempre nuestra idea es como si vendemos un libro, avanzamos un kilómetro más en el viaje. Esta okey, vez era necesitamos vender un libro Mantenernos. para dormir bajo techo un día más, necesitamos vender un libro para pasar, para tener un plato de comida un nuevo día. Y entonces la gente se unió a esta iniciativa y compraron libros. Tuvimos que mandar libros a muchos países en el mundo, incluso algunos que lo siguen esperando porque Nos pues el cierre de fronteras y esto, pero digamos que tuvieron toda la paciencia, mucho amor recibimos de muchas partes. Entonces, ahí pudimos, digamos, equilibrar un poco. Adicionalmente a eso, estábamos mal de tanto como de que no sabemos qué vamos a hacer el siguiente mes y resulta que el gobierno colombiano destinó una partida de ingresos para que los colombianos que se habían quedado varados por el mundo eh, pudieran tener hospedaje. Entonces el gobierno órale, colombiano nos puso como un mes. un mes de hospedaje en un hotel en Chiang Mai y eso digamos que alivianó muchísimo nuestras claro. cargas y relajó un poquito nuestro bolsillo. Entonces ahí como que no hay mal que por bien no venga y entonces Pandemia vieja al escuela. principio, al principio teníamos sí mucho afán de regresar a casa, estamos en Asia, estamos en el foco de la pandemia, no sabemos qué va a pasar, si esto se convierte en un caos, si ocurre lo que pasó en Occidente como de desabastecimiento, filas eternas para comprar víveres Mm, y en fin, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque nuestros derechos son inferiores a los de los locales aquí. Ya en el Ajá, momento en que digan se acabó todo y vamos a vender cosas por poquitos, a los últimos que les toca es a los extranjeros. En el momento en que los hospitales colapsen, al último que le toca es al extranjero. Y mucho más en nuestra condición como de no tener dinero con qué pagar lo que sea. Entonces decíamos, uy, no, vámonos, vámonos. El gobierno colombiano dispuso de unos vuelos disque humanitarios, que eso era una barbaridad el precio de esos vuelos. No pudimos tomarlos, entonces al final decidimos, bueno, vamos a ver qué pasa aquí y ahorita ya no nos queremos regresar, o sea, comparar Tailandia con Colombia o con no, América Latina, eso no hay aquí estamos posibilidad. muy bien. nada que ver. Y entonces pasemos ahora sí ya a la parte de la conclusión. Ustedes ahorita en estos momentos están felizmente viviendo en Tailandia, ya se encuentran, ustedes no se quieren regresar. Entonces, vamos a poner un escenario hipotético en el cual, en efecto, como ustedes mencionan, un mejor escenario sería que en marzo del año que viene, vamos a suponer, ya, la cosa empezó a alivianarse, las vacunas se esparcieron por el mundo. ¿Cuál sería actualmente como el siguiente paso que ustedes dirían? Mencionan que igual conocer un poquito más de Asia, pero ¿sí sería eso o ustedes tienen algún plan B en cualquier caso? Sí, tenemos pues el plan original, el plan A, es que si abren las fronteras y si quitan cuarentenas y todo eso, es irnos para Corea del Sur y ahí de pronto pedir la visa para China y viajar otro poquito por aquí, por Asia. Si eso no es posible, el plan B es irnos para Turquía, que Turquía sí está recibiendo personas sin problema y ahí tenemos 3 meses para seguir pensando qué podemos Y hacer. para viajar por Y para Turquía viajar sería por Turquía, maravilloso. que es maravilloso, que a nosotros nos encanta Turquía, que ya hemos estado allá. Entonces, digamos que ese es el plan A, Corea del Sur primero, o plan B, Turquía. Pero digamos que el resumen es que el plan A siempre es viajar. Sí. El plan A siempre es Okey. viajar, es seguir generando contenidos para Renunciamos y Viajamos, es seguir desarrollando ideas. Por ejemplo, ahora estamos muy contentos con la acogida que ha tenido nuestro podcast. Estamos haciendo un programa en vivo los miércoles que aprovechamos para invitarte.
que se llama La Travel Gracias. Polémica, lo estamos transmitiendo a través de nuestro Facebook y en este programa tenemos como invitados a viajeros expertos y debatimos sobre diferentes temas en torno al viaje, que pueden ser como experiencias, formas de viajar, problemáticas que hayan sufrido los viajeros, en fin. Entonces, siempre estamos teniendo como un pool de invitados bastante interesante y que a los viajeros les encanta. Hemos tenido muy buena respuesta con eso. Entonces, queremos seguir haciendo eso, queremos seguir haciendo videos, escribiendo. Ojalá algún día se alineen los astros para que a mí se me dé la gana de sentarme a escribir otro libro, porque es que pensar en el trabajo que hay detrás de eso me obliga a dejar de lado otras cosas y además me obliga a tener una situación estable, cómoda, quieta, tranquila, en la que no dependa de nada más. Escribir otro libro, pero siempre viajar. Lo podemos hacer aquí, lo podemos Okey. hacer en cualquier otra parte o regresar a Colombia A viajar a viajar, por Colombia. porque Colombia es un país encantador, Colombia es un país que uno nunca termina de conocer y además sabemos que Colombia está también como ocurre en el resto del mundo, tratando de resurgir después de toda esta problemática, sobre todo el mundo del turismo, y sentimos que tenemos muchas herramientas para ayudar en este renacimiento de muchos destinos y de muchos emprendimientos, de tal forma que irnos para allá también es una opción bastante válida y que la asumiríamos con mucho cariño. Pero por ahora, Asia nos tiene atrapados. Pero ahí ya te dije como una baraja de alternativas. No, me gusta, me gusta. Bueno, Lina Andrés, pasemos ya a la parte final. Y en esta parte final son las preguntas estandarizadas que quiero yo empezar a hacer, ahora sí que a los emprendedores. Así que en todo este proceso, todo esto, ustedes tienen una historia, vaya, de no de unos 2 meses, sino tienen una historia de 6 años y medio. Pero en todo este proceso, ¿qué es lo que más se les ha dificultado hacer o aprender? El aprendizaje, pues hay cosas que uno definitivamente no quiere aprender, como que el cerebro no se configura para querer aprender y es los idiomas. Okey, O sea, nosotros no luchamos con los idiomas, sino que simplemente nos comunicamos en inglés, donde hablan inglés y en el resto a punta de De sonrisas. sonrisa y de señales. Entonces, por ejemplo, vamos a cumplir un año en Tailandia y sabemos decir como 4 4 palabras. palabras en Thai, no Es un más. idioma muy, 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 muy difícil. Entonces, digamos que por ahí la dificultad, como enfrentarse a los idiomas, no se nos da como muchísimo muy bien. Inglés nos va bien, otros idiomas puede que uno medio entienda algo y como que capte algo en el aire, pero como que tratar de aprender cada idioma en el que vayamos pasando, No. más bien como que lo No, dejamos de fluir. pronto lo que sí hacemos es aprender como las palabras básicas, ¿no? El hola, okey. gracias, Salud. salud, pero Cerveza. muy básicas. Cerveza, una cerveza grande, por favor. Pero Excelente. sí, sí, yo creo que los idiomas es una cosa que no aprendemos en todos los países, no. Aprendemos cuando Perfecto. queremos algo. Bueno, entonces ahí les va la segunda pregunta. Si ustedes pueden resumir todos los 6 años y medio en 3 hitos, en 3 metas que ustedes hayan alcanzado, ¿cuáles serían esas 3 metas que ustedes dicen: "Ah, pues mira, logré esto y logré esto"? Yo tengo 3. La primera es salir. Arrancar. Okey, El primer paso siempre es el más difícil y yo creo que esa ha sido la más difícil que enfrentamos, el kilómetro cero. Esa es un granito, arrancar. La segunda, escribir un libro. Sí, está pensando en Publicar un eso. libro es un trabajo Muy difícil. muy difícil, es un trabajo muy dispendioso, pero es una experiencia maravillosa. O sea, el resultado de eso es, digamos, además es un solo trabajo, ¿no? Por duro que sea, el libro se publica y ya esas letras empiezan a adquirir vida en manos de las personas que lo leen. Y además es un hito y una satisfacción, digamos, el feedback que recibimos de nuestros lectores. La gente que lee nuestro libro siempre nos escribe diciendo desde que les encantó la forma en la que está escrito hasta que le cambió la vida, hasta que los animamos a emprender su propio camino, renunciaron y en fin. Y el tercero, yo diría que esto digamos, en materia de viajes, ir
lograrlo de ir al Mundial de Rusia para nosotros fue por todo lo que significó, Y por todo lo que pasamos. por la lucha interna, por lo que pasamos. Entonces, ir al Mundial de Rusia, haber conseguido este sponsor, digamos que fue un golpe de confianza y de decir, vamos que sí se puede, vamos que lo vamos a lograr. Y desde ahí arrancamos a hacer una nueva etapa del viaje que ya digamos que el mundo se nos puede quedar pequeño en materia de que nosotros podemos llegar a donde se nos dé la gana y sentimos que tenemos confianza. ¿Vos Sí, tenés algún sí, no, otro que ahí le... ahí yo creo que entendimos que la limitación que teníamos de no salir de América Latina era enorme, la limitación mental que teníamos, porque cuando al menos la sensación que yo tuve cuando yo vi la Plaza Roja de Moscú es impagable, porque ese era uno de los sueños que yo tenía, ¿no? Estar en la Plaza Roja de Moscú. Entonces, ya ahí empecé a soñar mucho más grande. Por ejemplo, dije: "Bueno, yo quiero celebrar mi cumpleaños en la Torre Eiffel". Me fui a la Torre Eiffel. Entonces, son cosas como que uno va lo que decía Andrés, que uno va entendiendo que el mundo se puede volver pequeño, sino que uno tiene que ponerse metas más ambiciosas y volverse un poquito más Ok. ambicioso, pero pues trabajar, por supuesto, no solamente soñar, sino que también hay que trabajar para conseguirlo. Entonces, eso estuvo muy chévere. Yo no le agre yo lo que también le agregaría es como lo que hemos aprendido internamente de lo que uno es capaz como persona, ¿no? Hablo sobre todo de mí, porque el viaje más que ser un viaje de ir a conocer culturas, también es conocerse a uno mismo de qué es capaz de hacer. Entonces, esa Ok. es como la mayor satisfacción que yo tengo, que me he mejorado como persona, que he aprendido cosas que en la vida me imaginé que iba a aprender. Y entonces, a ver, Lina, entonces te lanzo la tercera, la última pregunta. Y en esta parte es, ustedes como viajeros, como emprendedores, ¿hay alguien, algún referente que ustedes sigan? Y si sí, me gustaría si tienen dos, más bien. Ahí quisiera agregarle uno extra. Tenemos varios referentes porque de por sí nosotros arrancamos el viaje inspirándonos en más personas. Entonces, Ok, por ejemplo, un referente que a mí se me viene a la cabeza es una familia que lleva viajando más de 10 años, que es la familia Sapp, que son unos duros, unos durísimos que han tenido hijos en diferentes partes del mundo, pero son son personas tan carismáticas y que te inspiran tanto que arrancaron con un carro modelo de los años 20. 1928, 1928, un Ford Graham Page con rines de madera, imagínate. Y siguen y viajando en siguen él. viajando, ahorita están en Y Brasil, lo han llevado a todas wow, partes, viajaron por Asia, recorrieron India, lo llevaron desde Holanda hasta, ¿dónde fue? En en barco, barco. hasta Brasil, creo, en un barco. No, esta gente, estos son los grandes aventureros del mundo, los grandes aventureros del mundo. Esos son un Un referente. referente súper marcado para cualquier viajero que quiera ser experto viajero, ellos son un referente para uno. familia La SAP, familia Sapp, co- Herman y que Candelaria Sapp. ZAPP, ZAPP, excelente, excelente. buscalos como Atrapa tu sueño. Ese es el libro de Ok, ellos. Mira que a mí me va muy bien con referentes literarios, gente que ha viajado y ha ok. escrito, porque me gusta muchísimo leer. Entonces, digamos que en ese sentido hay un argentino que es, en este momento lo consideramos colega nuestro, aunque en su momento fue nuestro faro a seguir, se llama Juan Villarino. Él es el autor del blog Acróbata Acróbata del del camino. Camino y ha escrito varios libros, es un autoestopista súper duro, se ha recorrido el mundo a raite. Es un duro. Es un tipo, digamos, de una inteligencia bastante fuera de lo común y una forma de viajar y una visión del mundo bastante increíble. Y de ahí, pues, los grandes escritores que han recorrido el mundo y que lo han plasmado también en sus libros, pero digamos que como gente, como contemporáneos, cercanos a nuestra época y gente que hace lo mismo que nosotros, ellos son. Ellos. Oigan, entonces ya, la última ya no es pregunta, ya esta es la parte final, es de toda su experiencia, todo lo que ustedes han vivido, un consejo, uno, el máximo, que ustedes le pueden dar a la comunidad emprendedora. Yo el ¿Cuál consejo sería? que les doy es que se avienten, que salten, que en algún momento el piso va a aparecer. Simplemente es saltar, aventurarse
porque pues si uno no lo hace, nadie más lo va a hacer por uno. Entonces lo que yo les decía ahora era, hay que intentarlo, por lo menos hay que intentarlo, hay que probar para después uno no arrepentirse de no haberlo hecho. Y en ese proceso, convertir los miedos en un aliado. Que los miedos sean un aliado y que los miedos te impulsen a tomar decisiones que te muestren si el camino que estabas pensando era el adecuado o no. Y en caso de que te muestren que no, pues intentarlo de nuevo. Eso es sobre todo, hacerlo con miedo. Si te da miedo, Eso. hazlo con miedo. ¡Qué pasión, guerreros! Nos volvemos a escuchar. Ellos fueron Lina y Andrés. Espero de verdad que los conocimientos, las experiencias y vivencias que Lina y Andrés nos compartieron el día de hoy sean de utilidad para ustedes para que el día de mañana logren dar este paso tan chingón en el mundo del emprendimiento. Ya sea que se decidan ir por un negocio, que se decidan ir a dar la vuelta por el mundo, no hay ningún problema, pero el punto es que se animen. Como bien lo menciona Andrés en la parte final, si les da miedo, háganlo con todo y miedo. En la descripción de este episodio les voy a compartir los links para que puedan seguir a Lina y Andrés tanto en sus redes sociales como en su podcast como en su canal de YouTube. Les recuerdo también que si les gustó este episodio, guerreros, y si les gusta este podcast, me ayuden a compartir con sus amigos, familiares y con aquellas personas que ustedes consideran apropiado. También les recuerdo, me pueden encontrar como @construyendo tu leyenda en Instagram y en Facebook como Construyendo tu Leyenda Podcast. Así que sin más que decir, guerreros, un fuerte abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye bye.